Hola amigos y bienvenidos una vez más a Productos Hogar y Familia. Hoy veremos la preparación de algunos tipos de frutas en almíbar. Para la elaboración de estos productos se deben usar frutas sanas y no muy maduras. Es preferible utilizar frutas en estado pintón, es decir, un poco verdosas. La primera fórmula que vamos a ver es la preparación piña en almíbar. Para la elaboración de este producto vamos a necesitar pulpa de piña, almíbar preparado, pectina como estabilizante, sorbato de potasio como conservante, ácido cítrico, edulcorante, azúcar de acuerdo al tipo de almíbar. Procedimiento. Antes de pelar la fruta, sumérjala en 1 litro de agua con 2 centímetros de cloro para eliminar la carga microbiana. Una vez desinfectada, pele la piña y córtela en rodajas de 1 a 2 centímetros. Retire la parte central o corazón de la piña y coloque las rodajas en 1 litro de agua con 2 centímetros de ácido cítrico con el fin de evitar la oxidación de la fruta. Una vez retirada la parte no comestible de la fruta, pésela para determinar la cantidad de almíbar a preparar. Sirve para inactivar las enzimas, ablandar la fruta, extraer el oxígeno de los tejidos y disminuir la carga microbiana. El tiempo de cocción varía dependiendo de cómo fue cortada la fruta. Para la piña en rodajas será de 20 minutos y para la piña en cubos de 12 a 15 minutos. Preparación del almíbar. Según la consistencia que usted desee obtener, las proporciones son 500 gramos de azúcar por 1000 de agua para un almíbar líquido, 1000 de azúcar por 1000 de agua para un almíbar medio y 2000 de azúcar por 1000 de agua para un almíbar espeso. El secreto para que el almíbar conserve una apariencia transparente consiste en agregar unas gotas de jugo de limón. Coloque la cantidad de agua según el almíbar que vaya a preparar. Mezcle el ácido cítrico y la pectina con un poco de azúcar e incorpórelo al agua revolviendo moderadamente. Caliente la mezcla a fuego medio y cuando comience a hervir agregue el azúcar. Hágalo hervir por 5 minutos para luego agregar el sorbato de potasio, removiendo constantemente. Controle la acidez del jarabe dependiendo de la fruta que vaya a utilizar. Para frutas muy ácidas, el pH debe ser de 3.5 a 3.8. Frutas medianamente ácidas, 3.3 a 3.5. Y para frutas poco ácidas, el pH más recomendable es de 2.8. Envasado. Coloque la fruta dentro de un envase de vidrio y agregue el almíbar a una temperatura de 85 grados. Para evitar que el envase se rompa por el shock térmico, deje libre de 1 a 2 centímetros en la parte superior. Las proporciones de fruta en el envase es de 60% y la de almíbar es de un 40%. Es decir, más fruta que jarabe. Estabilización. Coloque tela en el fondo de una olla y llénela con agua en cantidad suficiente, pero evitando que el agua salga del recipiente al colocar los envases. Caliente el agua hasta una temperatura de 65 grados y coloque los frascos con las tapas sin ajustar. Caliéntelos hasta temperatura de ebullición. Sellado. Una vez terminada la etapa anterior, selle los frascos y colóquelos boca abajo por 10 minutos para formar un vacío y que el sellado sea hermético, reduciendo así el riesgo de contaminación. Almacenamiento. Deje enfriar los envases hasta la temperatura ambiente. Etiquételos y colóquelos en un lugar limpio y seco. Para elaborar este producto
vamos a necesitar pulpa de papayuela, edulcorante o azúcar, pectina o estabilizante y agua. Lave la fruta y desinféctela por 10 minutos en 1000 centímetros cúbicos de agua por 2 centímetros de cloro. Pele la papayuela, retire las pepas y córtela en rodajas. Cocine la fruta con un poco de agua por alrededor de 10 minutos y luego retire el agua de la fruta. Utilice este líquido para preparar un almíbar espeso. Envase el producto hasta el cuello de los frascos de vidrio esterilizados y llénelo con almíbar caliente, dejando 5 centímetros antes de llegar a la boca del frasco. Coloque un paño dentro de una olla y llénela de agua hasta la mitad. Caliente el agua y coloque los frascos con la tapa superpuesta, pero sin ajustar. Deje hervir por 10 minutos. Transcurrido este tiempo, tape los frascos y déjelos hervir por 45 minutos más. Retírelos del fuego y colóquelos boca abajo para sellarlos herméticamente por 15 minutos. Limpie los frascos y etiquételos con nombre y fecha de elaboración. Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y oscuro. Higos en almíbar. Los ingredientes que vamos a necesitar son higos, agua, azúcar edulcorante, canela, clavo de olor y bicarbonato de sodio. Preparación. Seleccione los higos, lávelos, corte el pedúnculo y desinféctelos en 1000 centímetros cúbicos de agua por 2 centímetros de cloro. Una vez desinfectados, realice un corte en forma de cruz y pínchelos varias veces. Utilizando un poco de agua, cubra los higos y cocínelos por 20 minutos. Añada 25 gramos de azúcar, clavo, canela y el bicarbonato de sodio. Transcurrido este tiempo, añada 125 gramos de azúcar y deje hervir por 5 minutos. Coloque el restante del azúcar y deje hervir nuevamente por 5 minutos más. Retire los higos del fuego, ciérnalos y con el líquido restante de la cocción prepare un almíbar espeso. Coloque 7 u 8 higos en un frasco esterilizado de 500 centímetros cúbicos y llénelos con el almíbar caliente, dejando 5 centímetros antes de llegar a la boca del frasco. Colóquelos en una olla con doble fondo, es decir, coloque un paño en la olla, llénela de agua hasta la mitad e introduzca los frascos, sin tapar. Déjelos hervir por 10 minutos. Luego tape los frascos y déjelos hervir por 60 minutos. Retírelos del fuego y déjelos enfriar a temperatura ambiente. Etiquete el producto con la fecha de elaboración, el nombre y almacénelos en un lugar seco y oscuro. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta receta de la industria alimenticia les haya gustado. Si desean conocer más recetas, síganme todos los martes con nuevos videos. Gracias por visitar mi canal y hasta la próxima.